Buenas tardes, estimadas estudiantes. El día de hoy nos encontramos en la sesión número 4 del curso Problemas de Aprendizaje de la Infancia 1. Tenemos la sesión 4, como les dije, perteneciente a la primera unidad, modelo y enfoque teórico de los trastornos de aprendizaje, modelo conductista, modelo cognitivista y modelo psiconeurológico. Bien, el logro de aprendizaje de la sesión es la elaboración de un mapa conceptual y cuadro comparativo de los diferentes modelos. Tenemos también un foro en el cual van a poder expresar sus opiniones de manera reflexiva y crítica. Bien, los modelos y enfoques teóricos de los trastornos de aprendizaje nos sirven para poder tener bases sólidas para la explicación de cada uno de ellos y además de las explicaciones para poder intervenir en cada una de las dificultades que vayamos encontrando en el camino, ¿no? Entonces, de alguna forma nos ayudan en ese sustento que requieren los investigadores y profesionales para poder entender, ¿no?, la categoría de problemas de aprendizaje u otros que, dependiendo también los tiempos, las etapas de vida que vayamos teniendo, van a presentarse en las diferentes bibliografías, ¿no? Hoy en día se recomienda revisar los manuales DSM. En este caso estamos ya en el DSM-5, y el CIE-10, que son de alguna manera también aquellos libros o bibliografías de soporte para poder llegar a las definiciones de trastornos de repente específicos del aprendizaje, que es el término que hoy en día utilizamos. En los años 70 y bajo la dirección de Samuel Kirk, se dieron las primeras definiciones para los trastornos de aprendizaje que han sido puntos de partida para las definiciones que de alguna forma se aceptan actualmente. ¿Sí? Entonces, necesitamos que entendamos también cómo se ha ido dando la historia a lo largo del tiempo. Ustedes han construido su línea del tiempo, recuerdan que fue lo primero que realizaron. En esa línea del tiempo, nosotros lo que fuimos viendo fueron algunos términos, algunos autores que de alguna manera también han intervenido en lo que son los trastornos o problemas de aprendizaje. Todas esas definiciones, ¿no?, entre los 70 y principios de los años 80 del siglo XX, tenían varios puntos en común. Esos puntos en común son los siguientes. Uno, la existencia de un factor de discrepancia entre la capacidad intelectual, oportunidades educativas y el nivel de rendimiento actual en diferentes áreas académicas. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, la relación que puede existir entre, por ejemplo, el hecho de que un niño viene con una predisposición para el aprendizaje, ¿no?, el hecho también de las oportunidades que va a tener, es decir, la estimulación que va a recibir del entorno, el acercamiento que se pueda dar desde la familia, desde las personas que se encuentran en el entorno hacia las oportunidades educativas, y lo otro también son los intereses que el mismo niño manifieste hacia la educación. Lo otro habla del nivel de rendimiento actual en diferentes áreas académicas, que bueno, sabemos que hay áreas que de alguna forma han sido más explotadas que otras en diferentes tiempos, hablando por ejemplo del área de comunicación, el área matemática, personal social, ciencias, que son las que se ven mucho más ahora, pero entendemos también que se ve actualmente el término de inteligencias múltiples, que quedaban de alguna forma relegadas, ¿no?, en el primer tiempo. No había un acercamiento. Hoy en día existe la educación especial, existe la inclusión educativa, que de alguna manera también diferencia, ¿no?, de este tiempo al actual. Se excluye a aquellas personas con desventajas culturales, aquellas que no estaban posibilitadas de poder llegar a algunas áreas en donde se imparte el nivel educativo, ¿no?, las escuelas, en la capital, que de alguna forma también encontramos, por ejemplo, en el nivel superior muchas más universidades.
otras oportunidades de aprendizaje en otros ámbitos, en otras áreas, de las cuales ya hablé hace algún momento, ¿no? ¿Quién iba a pensar hace algún tiempo que en una universidad, por ejemplo, se iba a enseñar actuación o se iba a enseñar artes escénicas, artes cinematográficas, qué sé yo, ¿no? Actualmente existe este tipo de educación y tiene que ver justamente con las habilidades que van desarrollando las personas a lo largo de la vida. Muchas definiciones implicaban que la etiología subyacente era una disfunción del sistema nervioso central que no necesariamente se tenía que demostrar, ¿no? Había una creencia que en algunos casos podría haber sido errónea, de que esta causa de los problemas de aprendizaje solamente se debían a un mal funcionamiento del cerebro. Actualmente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-4, se menciona que los trastornos de aprendizaje se caracterizan por un rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado, dadas la edad cronológica del sujeto, la medición de su inteligencia y una enseñanza apropiada a su edad, ¿no? Entonces, de alguna forma sí va a influenciar el hecho de que la persona de pronto no pueda rendir adecuadamente por alguna predisposición, puede ser. Lo otro es por el hecho de que la estimulación temprana no esté rindiendo, digamos, los frutos que requerimos o no se esté dando simplemente. La medición de la inteligencia tendrá que ver, pero es cierto que tampoco podemos decir que una persona tiene problemas para aprender porque su condición de inteligencia sea menor. En todo caso, ahí el diagnóstico es el problema intelectual netamente. Tendríamos que separarlo del problema de aprendizaje, porque también pasa que el niño puede tener un nivel intelectual normal y sin embargo tener problemas de aprendizaje. Y bueno, ya hablamos del nivel de enseñanza también, que es importante. También se define como un grupo heterogéneo de trastornos de origen neurológico que se manifiestan de manera diferente en distinto grado en el ciclo de la vida de un individuo, ¿no? Estos trastornos generalmente se presentan en los primeros años de vida y pueden persistir en la vida adulta. Recordemos que en algún momento hemos dicho a qué edad, ¿no? A qué edad se manifiestan o se dan los problemas de aprendizaje. Si bien es cierto que necesitamos de nociones previas para el aprendizaje, también es cierto que cuando lo podemos medir o darnos cuenta que la persona está teniendo dificultades para poder aprender es cuando ya se han cumplido, digamos, el hecho de poder dirigirnos a los niños y poder enseñarles. En este caso, como hablamos de problemas específicos, hablamos de la lectura, escritura y la matemática, esto se podría ver y evidenciar después de el segundo grado, al término del segundo grado aproximadamente, no antes, ¿no? Aunque estamos hablando de los primeros años de vida, en los que necesitamos sentar las nociones previas. Los primeros indicadores de dificultades en el aprendizaje son retrasos en la aparición y desarrollo del habla, por ejemplo. No son primeros indicadores, mas todavía no estamos diagnosticando. En la coordinación motora, en la percepción y en la interacción social. Serían los primeros indicadores, lo primero que nos va a decir que ese niño pudiera tener problemas para poder aprender. Sin embargo, también puede deberse a diferentes otras causas, que es importante por eso indagar en la historia del niño. Estos problemas van a variar entre personas, ¿no? Hemos manifestado que cada niño es diferente, cada niño es un ser único, por ello es importante conocerlo, ¿no? Una persona podría tener problemas con la lectura y ortografía, otra problemas con la comprensión matemática, otra en cada una de las otras áreas, al igual que en la comprensión de lo que dicen otras personas, ¿no? No todas van a tener las mismas dificultades. Por eso que es tan importante poder conocer a nuestros estudiantes. Se cree que los problemas de aprendizaje entonces son causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa dicha información. Hay creencias, hay hipótesis al respecto, hay algunas explicaciones e investigaciones que se han realizado, todavía no se puede dar con certeza
puesto que también existen los problemas o trastornos específicos del aprendizaje y también los generales. Los generales tienen que ver con situaciones momentáneas que pueden ocasionar el que un niño de alguna forma se bloquee para poder aprender. Y es por eso que sí requerimos de hacer una investigación profunda y en algunos casos necesitamos el apoyo de otras disciplinas para poder establecer definitivamente los diagnósticos, ¿no? Y generalmente el docente deriva estas situaciones al psicólogo. El psicólogo a su vez, cuando se da cuenta que no solamente es por situaciones del entorno o por algún problema temporal o algún tipo de repente de ayuda terapéutica que le pueda brindar, necesita de otros diagnósticos, que en este caso puede ser del neuropediatra, ¿no? De personas especializadas. En el caso de lengua, por ejemplo, a veces el logopeda puede intervenir también para ir viendo cuáles pueden ser las causas específicas, ¿no? De la situación que pueda estar pasando ese niño. Los niños con problemas del aprendizaje no son tontos o perezosos, ¿no? En todo caso, y puede ser que algún niño tenga dificultades o cierta problemática conductual para poderse insertar en el aprendizaje, pero eso no quiere decir que por ello tenga problemas de aprendizaje. Por eso que es importantísimo poder determinar, ¿no? De hecho, ellos generalmente tienen un nivel de inteligencia promedio superior, ¿no? Aquellos que a veces simplemente eh, flojean, ¿no? Que es lo que nosotros comúnmente o popularmente mencionamos. Pero esos niños generalmente son los que puedan rendir mejor con una adecuada motivación, ¿no? Y un adecuado acercamiento también al aprendizaje. Lo que pasa es que sus cerebros procesan la información de una manera diferente, es cierto, y es por eso que se habla de las inteligencias múltiples y también de los estilos de aprendizaje, ¿no? Y hay diferentes formas de poder llegar. Etiología causa, aunque desconocida, está presumiblemente relacionada con la maduración lenta, ¿no? La disfunción, en este caso, de repente, mal funcionamiento, ¿no? O de pronto pudiera darse también por lesiones de tipo cerebral o de otras áreas, en este caso, de nuestro cerebro relacionadas con las funciones de procesamiento de la información. La evidencia directa de anormalidades biológicas o genéticas varía con los trastornos y también están implicados claramente. Esto dependiendo los diagnósticos que podamos hallar. Factores no biológicos como por ejemplo los físicos, los ambientales, exposición al plomo en el ambiente, alimentación, aditivos, colorantes, azúcares en el momento del embarazo generalmente, o en los primeros años de vida en el que el cerebro está en pleno desarrollo. Factores biológicos, contribuciones genéricas, este, genéticas en este caso, actividades del sistema nervioso central y neurotransmisores, estrés perinatal, anomalías físicas menores, problemas de algún tipo psicosocial, también intolerancia familiar, acontecimientos vitales estresantes, problemas socioeconómicos, clima emocional, que todo ello puede de alguna forma también influenciar en el adecuado desarrollo de nuestro cerebro y las adecuadas conexiones neuronales, ¿no? Por lo tanto, no existe razón para asumir que cada trastorno sea debido a un mecanismo patológico único. Y a la subtipificación podrá ser posible a medida que los mecanismos cerebrales implicados sean mejor comprendidos, ¿no? Necesitamos de una investigación profunda todavía al respecto. Se está hablando muchísimo de las neurociencias actualmente en relación a la educación para poder entender lo que son, digamos, lo que es la naturaleza de los problemas de aprendizaje y cómo es que funciona, ¿no? El cerebro en el momento de aprender, ya sea por la influencia del entorno o sea porque el mismo individuo desea aprender, ¿no? Aquellos niños autodidactas. Pero sí se requiere todavía de muchas investigaciones para entender qué es lo que pasa exactamente en nuestro cerebro cuando hablamos de aprendizaje y cuando hablamos de situaciones en las cuales el cerebro no aprende adecuadamente. Entonces, ello incluye una gran variedad de condiciones y diversidad de características clínicas, ¿no? Los trastornos no son idénticos
y las causas no son las mismas, ¿no? Por lo que resulta muy difícil explicarlos mediante una sola teoría. Existen enfoques para su estudio y es por eso que en nuestro curso hemos determinado el hecho de que es importante poder explicar que existen diferentes enfoques también, ¿no? Em, en las últimas décadas se ha intentado, de alguna forma, coger lo mejor de cada uno y dependiendo también los enfoques de los distintos especialistas, pues ir hacia alguno, o en todo caso hacia todos, para poder brindar las explicaciones más importantes. No existe razón para asumir que cada trastorno sea debido a un mecanismo patológico único, ¿no? Eso ya lo habíamos mencionado hace un momentito. Vamos a ver. Los modelos más antiguos, de alguna manera, relacionados a los trastornos de aprendizaje, hablan del daño o disfunción neurológica, lo habíamos mencionado, ¿no? Estos fueron los primeros intentos de encontrar una explicación a estos trastornos, así como de diseñar diferentes formas de tratamiento también eficientes. Entonces, lo importante de estos enfoques es ver la causa, ver cómo se da el trastorno y qué posibles tratamientos se pueden dar frente a las situaciones, ¿no? En los años más recientes han surgido nuevas teorías y explicaciones, ¿no? Que de alguna manera ponen énfasis un poco más en el aspecto cognitivo, ¿no? O en el desarrollo también de habilidades académicas, ignorando aspectos emocionales y sociales relacionados con los trastornos de aprendizaje, lo cual podemos de alguna forma saber que no son necesariamente los mejores. El modelo conductista es uno de los primeros que surge en el siglo pasado, y sus orígenes se encuentran en los estudios de Pavlov con animales, ¿no? El condicionamiento clásico. Durante los años 30, él y otros psicólogos estudiaron y experimentaron la forma en que distintos estímulos se podían usar para obtener respuestas de los animales. Estos experimentos permitieron también descubrir principios de aprendizaje, ¿no? Principios de relación entre los estímulos y respuestas que más tarde fueron útiles para modificar el comportamiento humano, ¿no? Eso es lo que podemos rescatar del condicionamiento clásico de Iván Pavlov. Esta terminología fue adoptada luego por Watson, Guthrie y Skinner en Estados Unidos como base para su trabajo en modificación conductual, el cual dio origen a la corriente que en psicología se conoce como conductismo, ¿no? Vemos ahí también a Sondike, ¿no? La ley del efecto. Las teorías conductuales han sido y siguen siendo populares, puesto que seguimos utilizándola en el día a día en nuestras sesiones de aprendizaje inclusive, e incluso, diré también que se usan en las diferentes terapias, ¿no? Utilizando los refuerzos. Castigos en menor proporción, pero se utiliza muchísimo, sí, el refuerzo, ¿no? Estas teorías entonces siguen utilizándose. El principio subyacente al conductismo es que toda conducta es aprendida y es observable también. Lo vemos ahí el condicionamiento clásico de Iván Pavlov con el perro, ¿no? El ejemplo de la comida y la salivación. Los elementos centrales del modelo conductual son las consecuencias de la conducta y los estímulos discriminativos. Aquí vemos el experimento del niño Albert de John Watson. En este modelo se asume que las consecuencias controlan la adquisición y la ejecución de habilidades, ¿no? El análisis conductual generalmente inicia programando un cambio sistemático en los eventos subsiguientes a la ejecución deseada. Ahí vemos una clase, ¿no? En la cual los niños están elevando el brazo. Probablemente, pues la profesora los felicite por esa conducta de intervención o de participación que viene a ser un refuerzo positivo. Este modelo nos interesa en explicar la causa de los trastornos de aprendizaje, ¿no? Se han abocado de alguna forma al desarrollo de técnicas para el tratamiento y la prevención de estos problemas. Dentro de estas técnicas propuestas está la modificación conductual, que incluye técnicas de aprendizaje social, incluye análisis de tareas e incluye la instrucción directa o dirigida, ¿no? Que suelen emplearse en situaciones de terapia para la mejora de estudiantes que puedan tener dificultades para poder aprender o en todo caso indicadores iniciales, ¿no? En la primera infancia hasta los 6 años
Suelen poder observarse algunos indicadores y existen también algunas terapias en las cuales pues, los psicólogos hacen trabajos de estimulación y de mejora, ¿no? Con el trabajo de logro de objetivos eh, que se van proponiendo dependiendo también la dificultad que manifiesta el estudiante o el niño para poder aprender y se fijan ciertos objetivos en esa línea, ¿no? Para poder llegar a esos objetivos y que más adelante cuando se necesite aprender, por ejemplo, la lectoescritura, el niño esté mejor preparado, ¿no? Entonces sí es importante que como educadoras puedan ir detectando qué dificultades puede ir teniendo el niño y poder también hacer las derivaciones oportunas. Se han diseñado también programas, ¿no? Para los niños y en los ambientes educativos, ¿no? Recientemente este enfoque se ha combinado con el modelo cognoscitivo en el diseño de intervenciones de tipo cognitivo-conductual, que es otro tipo de terapia también que se brinda. Este modelo cognitivo viene del cognoscitivista, ¿no? Desde el año 1920, algunos investigadores empezaron a emplear, ¿no?, el uso del conductismo para explicar el proceso de aprendizaje. Tolman encontró que las ratas usadas en los experimentos mostraban algún tipo de mapa mental del laberinto que él estaba usando. Entonces ya empezó a ver un poco lo que era el procesamiento de la información. Debido a esas observaciones, Bandura y Walter difieren de la explicación del condicionamiento operativo tradicional, en la que el niño debe realizar y recibir refuerzo antes de haber aprendido. Establecieron en un libro que se escribió en el año de 1963 o se publicó, que se llamó Aprendizaje Social y Desarrollo de Personalidad, que un individuo puede adoptar conductas mediante la observación del comportamiento de otra persona. Este postulado condujo a la teoría cognitiva social, ¿no?, que es más conocido por Bandura, ¿no?, el aprendizaje social de Bandura. El hecho de que podemos aprender de otras personas, ¿no? Y que generalmente al inicio es por imitación, ¿no? El cognitivismo es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Se interesa por la forma en la que la mente humana piensa y también aprende. Sus principales representantes son Piaget, Vygotsky y Brunner. En el caso de Piaget, ya sabemos que su modelo es el constructivismo cognitivista, ¿no? Se le llama así, constructivismo. Para mencionar algunos datos de Piaget, aunque ustedes ya lo manejan bastante bien, es un psicólogo suizo, ¿no? Comenzó a estudiar el desarrollo humano en los años 20, su teoría del desarrollo ha sido muy discutida entre psicólogos y educadores, puesto que inicialmente pues habla mucho de la parte biológica y de la maduración, ¿no? Se basa en un enfoque holístico, coge un poco de varias posturas y postula que el niño construye el conocimiento a través de varios canales, ¿no? Entiende también que no solamente el aprendizaje se da de una sola forma o hacia un solo lado, un solo camino, ¿no?, sino que requiere de varios canales. La lectura, la escucha, la exploración, le llama así experienciando su ambiente, es decir, necesita de la experiencia. Si bien es cierto, la parte biológica será importante, pero la experiencia, el hecho de la influencia del entorno ayuda a esa maduración cerebral. El constructivismo social de Vygotsky tiene, de alguna forma, aunque fue antes de Bandura, sabemos que los escritos de Vygotsky se conocieron después, pero él trabajó, ¿no? Un filósofo, psicólogo ruso, trabajó en los años 30 y es frecuentemente asociado con la teoría del constructivismo social, que es lo que dice: la influencia de los contextos sociales y culturales en el conocimiento apoyan un modelo de descubrimiento del aprendizaje. Entonces, todo lo que vivenciamos en grupos, en nuestras familias, el entorno y todo lo que tiene que ver con la experiencia del propio sujeto, lo ayudará a poder aprender, ¿no? Bandura habla de los modelos y esto definitivamente tiene que ver muchísimo con ello, pero hablamos también de las culturas que
que cambian de familia en familia, de ciudad en ciudad, de país en país, ¿no? Cada grupo de personas se define por lo que ha vivenciado, por sus historias de vida, ¿no? Y eso puede ayudar, en todo caso, también a entorpecer el aprendizaje, ¿no? Este modelo pone énfasis en el rol activo del maestro, mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan naturalmente a través de varias rutas de descubrimiento. ¿No? Acuérdense que Vygotsky habla de la mediación, ¿no? El docente mediador, que necesita conocer a sus estudiantes, acompañarlos en ese proceso hasta que puedan llegar a poner en práctica el conocimiento. El principal supuesto de Vygotsky, ¿no? Plantea la influencia de lo sociocultural apoyando un modelo de descubrimiento del aprendizaje, ¿no? Maestro tiene un rol activo, considera al niño y el entorno como elementos de un mismo sistema interactivo. El hombre actúa sobre los estímulos transformándolos, ¿no? Y transformando también a su medio. Habla de funciones superiores que ya las hemos analizado a lo largo de los diferentes cursos de psicología, los procesos psíquicos superiores, los cognitivos afectivos y los cognitivo-volitivos. Y luego tenemos a Brunner. El marco conceptual de Brunner es que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los educandos construyen nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado y presente por la selección y transformación de la información, ¿no? El aprendizaje de Brunner, entonces, habla de un proceso activo, ¿no? El educando o el alumno construye su propio aprendizaje. Habla de la construcción de hipótesis, la toma de decisiones, basándose en una estructura cognitiva, esquemas, modelos mentales. Para ello, habla de ir más allá de la información disponible. Habla de una teoría de la instrucción, ¿no? En donde se requiere o se observa que hay predisposición hacia el aprendizaje, la vía en la que el cuerpo de conocimiento puede ser estructurado, así que puede ser rápidamente aprendido por el sujeto, fíjense, de aprendido por el educando. Las secuencias más efectivas para presentar el material hay que tomarlas en cuenta, ¿no? En el momento del aprendizaje, de la elaboración de las sesiones. La naturaleza y ritmo del premio y castigo también se trabajan en este modelo de instrucción de Brunner. Las teorías cognitivas tienen un enfoque entonces constructivista, es decir, que consideran a las personas como organismos activos, que por sus propias acciones ponen en movimiento su desarrollo personal y su aprendizaje, a diferencia de las teorías conductistas, en donde de pronto se ve al organismo como un ente pasivo, frente al cual más bien los estímulos actuarían, ¿no? Y harían un cambio total en el sujeto para lograr las respuestas que requerimos. En el caso de las teorías cognitivas hablan de todo un procesamiento de la información y de el educando como un ser activo, ¿no? Sería una de las principales diferencias. Por esto que se interesan en estudiar el proceso más que el producto, ¿no? Acuérdense, modelo conductista habla del producto, modelo eh, cognitivista habla del proceso, ¿no? Lo que interesa es lo que pasa internamente en la persona que aprende. El cambio es inherente e interno y no externo, como en las teorías conductuales. Consideran al niño como actor y hacedor, que construye su mundo activamente. El modelo psiconeurológico es una disciplina fundamentalmente clínica, que converge entre la psicología y la neurología, y estudia los efectos que una lesión, daño o funcionamiento anómala de alguna forma está interviniendo también, ¿no? En el hecho de que el individuo no responda de la manera adecuada, ¿no? Y es por eso que este funcionamiento puede darse en estructuras del sistema nervioso central y causa, ¿no? Que los procesos cognitivos, psicológicos, emocionales y el comportamiento individual pues varíen y de pronto no llegue el niño a aprender como debiera ser. Pueden ser provocados por traumatismos cráneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas,
entre ellas, por ejemplo, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, Parkinson, o enfermedades del desarrollo como la epilepsia, la parálisis cerebral, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, etc. Entonces, estos trastornos, ya que hablamos de este modelo médico o modelo, como le hemos titulado aquí, psiconeurológico, habla fundamentalmente de la parte clínica, hacia donde de alguna forma derivaría también el psicólogo, para poder determinar que los déficits en cuanto a aprendizaje puedan deberse a algunas situaciones o algunas enfermedades, traumatismos, como vemos aquí, que puedan estarse dando a nivel cerebral. Tenemos la diferente bibliografía y con ello estamos terminando la explicación de esta sesión de aprendizaje.